Estamos con un claro mandato y un inminente designio. Como resultado de esta revolución pacífica, cuyas raíces vienen muy de atrás, se nos ofrece en 1978 la oportunidad de realizar aquella gran transformación con que soñamos las juventudes rebeldes de 1923 y por la que vivieron, lucharon y muriendo con gloria millares de peruanos en los últimos 50 años. Detrás de cada partido político hay una historia de por medio y probablemente una de las historias de las cuales se han hecho hasta tesis e investigaciones, libros, etcétera, 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 es el partido del APRA. Sí, el APRA, ese partido que sería fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre. Muchas personas dentro de la comunidad de estudiantes o políticos conocemos la historia del APRA, pero ¿realmente la sociedad en general la conoce? ¿Qué pasaría si le comentaríamos a una persona ajena al mundo político que el APRA inició con una idea de anarcosindicalismo? Por si no lo creen, aquí les dejo una foto de un joven Haya de la Torre con el movimiento estudiantil obrero de aquellas épocas. Cuando yo era una pimpollamente cachimba, había pues leído en clases de introducción a la política el hecho de que el APRA pues había sido un partido que había dado sus primeros inicios en la izquierda y que había sido influenciado por el anarcosindicalismo. El APRA se fundó en 1924, pero ¿quién sería el líder en esa época? Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Quieren saber más sobre él? Ahorita les cuento. Víctor Raúl Haya de la Torre nacería en el seno de una familia de clase media en 1895. Sus primeros años serían en el Colegio Seminario de San Carlos y San Mateo. Luego ingresaría a la Universidad Nacional de Trujillo. Más tarde ingresaría a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para Derecho. Aquí en la capital, el contexto social buscaba la lucha por la jornada laboral de 8 horas. Y bueno, Víctor Raúl Haya de la Torre no sería ajeno a esta lucha y también participaría de ella. Este movimiento en donde participaría Víctor Raúl Haya de la Torre haría grandes reivindicaciones sociales y laborales. Por otro lado, en 1923, Víctor Raúl Haya de la Torre sería deportado. ¿Hacia dónde iría? A México. En su llegada a México, él se vería influenciado por la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana. Asimismo, en 1924 se fundaría el Partido Aprista de la mano de José Vasconcelos. En 1927 se realizaría la primera reunión aprista en París. Esto se haría después de la creación del partido en el 24. Por otro lado, también el 20 de septiembre de 1930 se fundaría el Partido Aprista aquí en Lima. Aquí podemos ver a la derecha a un joven Haya de la Torre con la célula aprista en México. Esta fotografía data de 1927. Antes de que comience yo a contar cómo es que aquí los peruanos recibimos al partido, hay que mencionar que las siglas de este partido significan Alianza Popular Revolucionaria Americana. El partido tenía como bases de lucha pues el sistema antiimperialista. Por otro lado, también se consideraba un movimiento radical, pero con una propuesta individual. Quiere decir que se desvinculaba del Internacional Comunista y también se desvinculaba del marxismo que proponía la izquierda de José Carlos Mariátegui. No obstante, cabe mencionar que en los años mozos de Víctor Raúl Haya de la Torre, él colaboró en una revista con José Carlos Mariátegui. La revista se llamó Claridad. Sostenía una alianza entre los intelectuales y los obreros. Por otro lado, consideraba que la oligarquía era un peligro, ya que estar aliada a ella significaba estar aliada al imperialismo yanqui. Entonces, es aquí donde vendría la primera diferenciación entre Víctor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui. Claro,
Ambos proponían pues una lucha contra el imperialismo yanqui, pero el problema es que mientras José Carlos Mariátegui pues tomaba en cuenta no solamente a los intelectuales, sino que también y con mayor énfasis tomaba en cuenta a los campesinos y a las minorías, o sea, a la clase obrera, a diferencia de Víctor Raúl Haya de la Torre, que pues tomaba muchísimo más en cuenta pues digamos a intelectuales e incluso a sus filas cuando él llegaría a la capital y fundaría el partido, pues también tomarían en cuenta a policías, militares e incluso oligarcas azucareros del norte del país. Otra de las diferenciaciones sería el hecho de que Haya de la Torre enarbolaba una democracia real, capaz de superar el divorcio de la nación de forma que permita canales efectivos de participación en el ejercicio del poder a toda la sociedad. Antes de comentar cómo tomaría la llegada de Víctor Raúl Haya de la Torre y el partido aprista aquí en el Perú, los peruanos, cabe mencionar que el contexto social en el que se vivía era el siguiente. En la política, digamos que Augusto B. Leguía había sido derrocado por Sánchez Cerro. Por lo tanto, había una presión social, económica y política. Luego, este mandaría a elecciones. Es aquí donde llega Víctor Raúl Haya de la Torre y fundaría el partido en 1930. Víctor Raúl Haya de la Torre participaría de esta forma con el partido aprista para las elecciones de 1931, pero sería derrotado por Sánchez Cerro. Luego, según la historia del movimiento aprista, mencionan que miembros del PAP reconocerían que pues esas ánforas que faltaban contabilizar serían a favor del APRA, así que probablemente si no hubiese habido este percance, sí Víctor Raúl Haya de la Torre pues hubiese sido presidente del Perú, pero no fue el caso. Lo que sucedió verdaderamente en hechos históricos es que el APRA alzaría armas y iniciarían pues un escenario un poco tormentoso en la política del país. En este contexto se iniciaría la Revolución de Trujillo. Este acto sería considerado como una rebelión hacia el gobierno de Sánchez Cerro. Él, en represalia, fusilaría a más de 6.000 apristas. Para todos los incrédulos que creían que el partido aprista nunca tuvo cimientos políticos de izquierda, tienen que creer esto. Lo que sucedía durante el gobierno de Sánchez Cerro era lo siguiente: el partido aprista era considerado un movimiento radical y peligroso para la sociedad peruana. Bueno, así decía la oligarquía, que probablemente sí consideraba pues a este partido revolucionario como un peligro para su sociedad. Probablemente esto desembocaría lo que luego se llamaría la crisis de la oligarquía, pero esto pasaría unos años más tarde. En este momento no solo se acrecentaría pues un clima político violento, sino que también iniciarían las deportaciones, fusilamientos y cárceles para todos los militantes de este partido. Entonces, así era de violento pues esta pugna entre apristas y el gobierno de Sánchez Cerro. Como ya lo mencioné, pues en este momento el partido pues tenía la idea de que la oligarquía era aliada al imperialismo y que eso no debía existir. Por lo tanto, su pugna pues era, digamos, muy peligrosa para el sistema oligárquico aquí en el Perú. ¿Quiénes eran los oligárquicos en términos así generales? Hacendados, gente que tenía poder no solamente en el Estado, sino que también tenía poder en tierras y por lo tanto poder económico. Hay que recalcar que la gran acogida que tuvo Víctor Raúl Haya de la Torre por el pueblo peruano era considerado un peligro para la oligarquía del país, ya que ellos concentraban todo el poder para sus propios intereses. Como consecuencia de esto, Víctor Raúl Haya de la Torre sería excarcelado y luego la Constitución de 1933 haría pues que partidos extranjeros no sean considerados acá libre autonomía, o sea, estarían prohibidos. El partido aprista sería considerado un partido ilegal luego de la proscripción de la Constitución de 1933. En ese mismo año, exactamente el 30 de abril, pues Sánchez Cerro sería asesinado a quemarropa e iniciaría el gobierno de Benavides, que él también, digamos que seguiría persiguiendo pues al movimiento aprista.
Óscar Benavides quería iniciar una especie de cordialidad y convivencia pues con el partido aprista. Es por eso que el 10 de agosto del mismo año, o sea, 1933, sería pues excarcelado Aya de la Torre. Por otro lado, también serían excarcelados distintos apristas pues que habían sido detenidos durante la Revolución de Trujillo. Pero esto pues no duraría mucho. En 1934 había una conspiración aprista llevada en el Agustino. Esto daría inicio a que el APRA quedara como un partido que funcionaría dentro de la clandestinidad hasta 1945, donde digamos que se negociaría de nuevo la legalidad del mismo. Hablar sobre el partido aprista nos tomaría más de 10 minutos. Es por eso que ahora voy a cortar aquí y luego haré un segundo video explicando cómo se dio la crisis en la oligarquía del Perú y también cómo influenciaría el partido en esta crisis. Por otro lado, también hablaré de cómo el partido sería utilizado como base de confianza durante las elecciones de 1956 y más adelante su participación de Aya de la Torre en la Asamblea Constituyente de 1978. Eso y más en un segundo video. Si te gustó, dale like y suscríbete.